En este emocionante capítulo presenciaremos cómo Sung Jin-woo muestra un dominio impresionante sobre sus habilidades, sorprendiendo incluso a sus compañeros de incursión. Su evolución es palpable por todos los eventos que lo han llevado a este cambio tan radical. Además, se revelan nuevas amenazas y desafíos que podrán a prueba al protagonista junto con sus aliados. Me refiero a las sombras porque los demás son NPCs que ya no van a volver a aparecer, así que alerta de spoiler si aún no has visto el capítulo. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas, dejes tu me gusta, también agradecer a los patrocinadores del canal y los estarán viendo en la pantalla. Si quieres formar parte de este espacio, estás en tus posibilidades, puedes hacerlo en el canal de directos en la plataforma morada o la de videos cortos. Sin nada más que agregar, dale play, Cucaracha DJ. Señor, no sé a qué está jugando, pero le dije que no vendemos sopletes de coladera, discos de calibre 50 ni chupones de manguera. Retírese antes de que le meta un vergazo. Solo Leveling, capítulo 9. Comenzamos acá viendo cómo la parte de incursión se sumerge en la mazmorra. El grupo de convictos disfruta mucho de la cacería de goblins, destrozándolos uno a uno. El señor Sung Jin-woo también derrota a varios junto con los demás, pero se sorprende al ver a nuestro pana Sung Jin-woo hacer lo mismo, ya que recordando las misiones anteriores siempre terminaba con heridas, pero ahora podía seguirle los pasos notando algo distinto en él, ya que se veía más fachero. La señorita Lee Ho-hee se alegra al verlo en buen estado y se pregunta de si ha estado entrenando alguna arte marcial para fortalecerse, pero nuestro pana solo sonríe avergonzado. Por cierto, en el manga, cuando el señor Sung nota los cambios en el prota, también lo nota en el miedo de la waifu, o sea la Hailey, la curadora, ya que no ha superado sus traumas, pero esto no se menciona en el anime. Continuando con el raid, llegan a una zona en donde el camino se ramifica en varias rutas. El inspector Kan Tan-shin propone ir en grupos separados para abarcar más terreno, llevándose a los convictos consigo. En la entrada derecha, el prota, usando su capacidad de percepción para distinguir el chakra del boss, elige la izquierda. El señor Kim San-chi y su compañero Kang Yen-ho toman el camino de medio. Antes de ingresar, el prota se echa unas miraditas cariñosas con el inspector por última vez. Dentro de la ruta elegida por el señor Kim, ambos derrotan fácilmente a los enemigos, aunque al mismo tiempo se sentían incómodos por su pasado con el prota. Por lo tanto, al terminar la quest, deciden ir a disculparse por haberlo abandonado a su suerte en la doble mazmorra. En otro lado, el inspector veía cómo los reclusos se divertían cortando a los goblins. Además, estos no sentían ningún remordimiento por sus acciones e incluso disfrutaban de la matación, ya sea de monstruos o personas. El pelo de puercoespín recuerda cómo antes de venir a esta misión fue contactado por un hombre quien le ofreció una enorme cantidad de dinero a cambio de desvivir a los criminales que profanaron a su hija y la llevaron a la automorición. Al ser cazadores, se les reducirá la sentencia a cambio de participar en los portales. Furioso por esta injusticia, acudió con él para ayudarlo con su venganza, ya que al ser una dungeon se puede deshacer de ellos haciéndolo pasar como un accidente. Regresando al presente, el supervisor comienza a llevar a cabo su plan de hacer pasar la morición de estos convictos como un ataque de cientos de duendes. En otro lado, vemos como el señor Kim y el señor Kang caminan hasta llegar a una zona en donde, para su mala suerte, presencian las acciones del inspector. Él, sonriendo, saca su daga para decapitar al recluso para después disponerse a silenciar a los dos. Regresando con Sung Jin-woo, él junto con su equipo estaban explorando la zona hasta que escuchan un grito, por lo cual corren rápidamente en donde estaban sus demás compañeros. Cuando llegan, ven los cuerpos de los convictos, así como también el señor Ho-ho, Jong-ho, cubierto de heridas. A un lado también se encontraba el señor Kim. De la misma forma, el prota apresura a la waifu para usar su magia de sanación, pero ya era demasiado tarde, había perdido demasiada sangre. El señor Song analiza las heridas de sus nakamas, deduciendo que no fue obra de monstruos sino de alguien más. Nuestro pana intenta alentarlo para sobrevivir, pero sabiendo que no podía ser salvado en sus últimos momentos, se lamenta con Jin-woo por haberlo abandonado y que siempre se arrepintió por sus acciones, pidiéndole perdón. Después de decir estas palabras, se nos va con San Pedro. Según algunos comentarios en la novela, el señor Kim no alcanzó a disculparse porque cuando lo encontraron ya estaba más frío que culo de pingüino, digo, más frío que Akira Toriyama. Y por cierto, banda, no sé ustedes, pero yo siento que el prota pudo haberlo salvado si usaba una poción de su tienda de sistema. Recordamos que estos ítems son muy chetos a comparación de encontrados en las mazmorras normales. Puede que no quisiera exponerse, pero al menos siento que pudo confiar en ellos para guardar su secreto. O bueno, ¿ustedes qué opinan?
Antes de poder lamentarse por la partida del señor King, el prota detiene una cuchilla la cual estaba a punto de atravesar a la waifu. El responsable de esto fue el mismo inspector, quien aparece ante ellos mencionando su nuevo plan en donde culpa a los presos de desvivir a la party para intentar huir mientras él luchaba con el boss. Sin más opciones, se vio obligado a cancelarlos. El señor Sung se prepara para interceptarlo tomando la espada de su nakama, pidiéndole a la señorita Lee usar un buff, ventaja de fortalecimiento físico, para enseguida intercambiar una ráfaga de ataques con el Assassin. Recordemos que el Assassin es de rango B, mientras que el señor Sung un rango C. Con la diferencia de niveles solo podía durar un poco, incluso con el aumento de fuerza, y eso se demostró rápidamente al terminar con un corte en el hombro, pero la waifu sanadora curó sus heridas en un instante. Molesto el supervisor, quien se lanza para atacar a la Heller, pero cuando le dio la espalda el señor Sung, aprovechó para atacarlo, deteniéndolo momentáneamente. Taishik estaba molesto por las habilidades con la espada del anciano. Menciona ser instructor de esgrima, incluso de cazadores de rango S. Por cierto, a quien se refiere es a la waifu Chang Hye-in, quien le da clase los jueves y dice que no cobra mucho, dicen por ahí. Aún así, con todo esto, el Assassin demostró ser más poderoso, provocándole múltiples heridas en el cuerpo. La waifu intentó sanarlo de nuevo, pero desafortunadamente se había quedado sin maná. Al ver esto, el Assassin trata de acabar con Chin-Yul, pero había preparado una trampa para cuando se acercara y bajara la guardia, activando su hechizo de fuego. Para su mala suerte, el inspector había usado su velocidad para esquivar, habiendo notado el engaño de antemano. Cuando estaban a punto de mandarlo al lobo, y nuestro pana se interpone, sorprendiendo a todos por ser capaz de reaccionar, siendo alguien de rango F. Al ver las capacidades del prota, deduce que ha sufrido un doble despertar, pero le parece raro ya que cuando lo evaluó con la herramienta mágica seguía siendo debilucho sin ningún cambio. Aún así, no le importó por el momento, preparándose para atacarlo. Nuestro pana lo interroga sobre sus acciones. El inspector trata de justificarse diciendo que ellos eran malvados y no se arrepentía por sus crímenes y solo lo hizo por la justicia, pero Jinwoo lo corrige ya que solo preguntaba por sus compañeros. Si querían silenciarlo, solo debía acabarlos rápidamente. Pero por las heridas en sus cuerpos deduce que este tipo se divirtió mientras los cortaba, revelando su verdadera naturaleza, las de un sádico y purgador. Al revelar sus verdaderas intenciones, el Assassin sonríe como un psicópata para comenzar a atacar al prota a gran velocidad, pero en cuestión de rapidez resultaron estar igualados. Con atributos similares, por lo tanto, decidió confiar en su experiencia usando la tierra para arrojársela a los ojos, dando la oportunidad de causarle varias heridas, haciéndolo creer en su victoria. Por cierto, mientras que en el anime la waifu se queda sin maná, en el manga no pasa eso, ya que aún puede bufear al prota para aumentar su velocidad. Enojado el Assassin, quien le arroja su arma para desvivirla, pero el señor Sung lo detiene. Aún así, esto distrajo a Jinwoo, por lo cual termina con varios cortes. En ese momento, Jinwoo ve como su sistema se activó, dándole una quest para incitarlo a terminar con su objetivo, activando una skill Dash Sprintar, un aumento de velocidad con la cual logra hacerle un corte en la mejilla con su daga, logrando envenenarlo, provocando parálisis y sangrado. Pero el Assassin, siendo más fuerte, neutraliza sus efectos, por lo cual no dura mucho. A continuación se lanza a gran velocidad e incluso desaparece usando una skill llamado Stealth, sigilo, borrando su presencia, dificultando al prota detectarlo ya sea por el sonido o olor. Con esta habilidad logra provocarle un corte en los tendones, obligándolo a arrodillarse. Sus amigos se preocupan, pero el inspector los amenaza que no se acerquen. Jinwoo usa su carta trampa Full Recovery, recuperación total, para sanar todas sus heridas, alertando al peludo puntiagudo por sus capacidades, notando lo peligroso que es. Al mismo tiempo, el pana Sung siente como cada vez va perdiendo sus emociones, volviéndose alguien frío. Al notar su cambio de actitud, el supervisor sonríe al darse cuenta que el prota ya ha desvivido personas, al igual que él. Esta noticia conmociona a sus amigos, no pueden creer los cambios que ha sufrido en tan poco tiempo. El enemigo se prepara para comenzar una vez más con sus ataques, activando su habilidad Assassin, pero esta vez el prota logra bloquear todos los cortes sin dificultades, incluso activa una skill llamada Murderous Intent, sed de sangre, para reducir las estadísticas de su oponente, infundiéndole miedo, logrando acertarle un golpe crítico clavando su arma en el pecho. Antes de irse con San Pedro, el inspector habla sobre sus habilidades y ahora que lo ha desvivido no podrá ocultárselo al mundo, pero Jinwoo menciona el cómo se hace más fuerte con cada combate y si quieren pelea, pues pelea tendrán. Por último, Tenshik le advierte sobre convivir con monstruos, teniendo cuidado de no convertirse en uno, porque si miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Esta frase a
a mí me encanta porque me recuerda mucho a Zombies de Black Ops 2 cuando el abuelo dice: miré el abismo y el abismo me dio un arma. Al acabar con su enemigo, el prota recibe una recompensa del sistema, siendo una piedra de runa, la cual le otorga la habilidad Stealth, sigilo, perteneciente del Assassin, pero no se alegra por ello, ya que siente como cada vez aumenta su fuerza, pierde algo importante para él. Después le pide a sus compañeros salir de la mazmorra para ir a vencer al jefe y así cerrar el portal. Por cierto, a diferencia del anime, en el manga uno de los convictos sobrevive, pero el prota se lo lleva para usarlo como carnada contra el boss Hobgoblin, en donde lo despedazan mientras Jinwoo solo observa. Creo que no pusieron esta escena por ser demasiado grotesca, pero bueno, decisiones con las que no concuerdo. Una vez fuera de la dungeon, el inspector Won Jin-chul se disculpa por las acciones de su compañero y fallar como supervisor. Él pregunta sobre las personas quien lo venció. El señor Song cubre a la prota diciendo que fue él con la ayuda de la waifu con la señorita Lee. El supervisor duda de sus afirmaciones, pero decide creerles por ahora para mantener vigilado más tarde. El señor Jin-chul los lleva para dar sus declaraciones. Mientras se aleja, el prota con sus sentidos mejorados logra identificar el nivel del supervisor, siendo un cazador de rango A, el cual con su poder actual no puede vencer, por lo cual tendrá que esforzarse más. En este punto en el manga, el inspector Jin-chul le advierte a Jinwoo sobre el cazador de rango S, Wang Dong-soo, quien vendrá en busca de venganza por lo ocurrido con su hermano, por lo tanto le pide que se oculte o huya del país. Regresando al anime, por la noche el prota junto con la waifu Lee son liberados al considerarlos en defensa propia. Además, quien hizo el encargo fue entregado a las autoridades. Ambos amigos se reúnen para platicar en el parque. La señorita Lee saca una piedra mágica recordando su promesa de los primeros episodios y con ello concluyendo el cap de la semana. Este cap va a salir hoy y el otro cap va a salir mañana, va por aquí. Pero bueno, mis guapos, si aún no le das el botón de seguir, ¿qué estás esperando? De la misma forma, regálame me gusta, te recuerdo que ando en directo en la plataforma Manadas y de videos cortos. Sin nada más que decir, nos vemos.